Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice así el texto sagrado: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La encarnación del Verbo es el acontecimiento por el cual el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, semejante a nosotros, excepto en el pecado. El Verbo eterno irrumpió en la historia, en el tiempo y en el espacio. El Hijo de Dios asumió una naturaleza humana, haciéndose partícipe de todos los elementos constitutivos de nuestra naturaleza, excepto el pecado. Cuando el apóstol San Juan expresa que aquel Verbo fue hecho carne, él usa el verbo griego egéneto, que lleva la idea de llegó a ser o vino a ser. Por tanto, una lectura más ajustada al texto griego sería: aquel Verbo llegó a ser carne. La palabra carne en el griego es el término sars, que indica no solo el cuerpo, sino la naturaleza humana entera. Por tanto, lo que San Juan apóstol expresa es que el Verbo, quien es Dios, llegó a ser verdadero hombre. Queridos hermanos y amigos, este es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Primera a Timoteo 3:16. El elemento constitutivo que subyace en el himno al Logos es la venida de Dios a los suyos. El Logos eterno se encarna y se aproxima en amor infinito al hombre caído. Dice el texto que aquel Verbo fue hecho carne y habitó. Esa expresión significa que Cristo montó su tabernáculo en este mundo. En tiempos de Moisés, Dios habitó en medio de su pueblo por medio del tabernáculo. Pero con el clímax de la historia, cuando Dios envía a su Hijo e irrumpe en este mundo, el Dios eterno, creador y soberano, monta su tabernáculo en medio de nosotros. Cuando estudiamos el tema de la encarnación, pues observamos a la luz de la Sagrada Escritura que el Verbo se encarnó para revelar a Dios. San Juan 1:18. Cristo vino también para destruir las obras de Satanás. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 8. Cristo vino al mundo para proveer ejemplo de vida santa. Primera epístola de Pedro 2:21. Cristo vino para salvar al hombre caído y perdido. Evangelio según Lucas 19:10. Él vino para cumplir con el plan salvífico diseñado en la eternidad antes de la creación del mundo. Sigue diciendo el texto que vimos su gloria. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El autor sagrado y los demás apóstoles fueron testigos oculares de la gloria y la majestad de Jesús, el Verbo encarnado. Ellos contemplaron la gloria del Señor Jesucristo,
Y dice el texto que vimos su gloria, y también dice el texto lleno de gracia y de verdad. Es cierto, estimados hermanos, que la gracia es eterna, ya que es un atributo que pertenece al ser de Dios. Y desde el libro del Génesis contemplamos su gracia hacia el ser humano. No obstante, es en Jesucristo donde Dios despliega su gracia como nunca antes. El Verbo de Dios es la gracia personificada. El versículo 15 nos enseña que Juan el Bautista entendió que Cristo es superior a él y también entendió su preexistencia. Recordemos que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz que es Cristo. Juan 1:7. Ahora, con las palabras que encontramos en el versículo 15, dice el texto que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Con estas palabras no solo expresa que Cristo es superior a Juan el Bautista, sino que también queda expresada la verdad de la preexistencia de Jesucristo. Versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La expresión gracia sobre gracia enfatiza la infinita gracia de Dios derramada en los seres humanos por medio de Jesucristo, de forma especial a los creyentes. Y el versículo 17 nos enseña que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley mosaica fue dada por medio de Moisés, tal como se nos narra en el libro del Éxodo. La ley mosaica no tenía poder, y además tampoco tenía el propósito ni la capacidad de salvar al hombre, sino más bien exponer la santidad y la justicia de Dios y, por otro lado, demostrar, presentar la incapacidad del hombre. La gracia salvadora vino a través de Cristo. Comenta William Hendrickson que la ley no podía suministrar gracia para perdonar pecados y salvar. Solo Cristo salva. En Cristo encontramos la gracia en persona. Versículo 18, un texto sumamente importante. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, Jesucristo es el revelador del Padre. Cristo es el consumador de la revelación. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha hecho la exégesis del Padre. En Cristo contemplamos al Dios invisible. El Cristo joánico es presentado fundamentalmente como el revelador de Dios en el mundo. Cristo, el Verbo, es el único que revela de una forma exhaustiva al Padre. El único que puede expresar con toda exactitud lo que Dios es, sabe, quiere y hace. Jesucristo, en el Evangelio, según San Juan, se nos presenta como el revelador y exégeta del Padre. En Cristo, Dios se revela plenamente. Estimados hermanos, con la irrupción del Verbo a este mundo, Dios en su gracia ha venido a nuestro encuentro para salvarnos y darnos vida eterna. Gracias a la encarnación podemos conocer verdaderamente a Dios, pues Cristo ha revelado al Padre.
Mediante la encarnación, Cristo pudo ser el sustituto en su muerte de nosotros los seres humanos. Cristo sustituye en su muerte al género humano, ya que quien muere en la cruz no es un ángel, sino uno de nosotros. Por otro lado, la salvación del hombre es posible, ya que Jesucristo ha muerto en lugar del hombre y su muerte es de infinito valor, ya que quien moría en la cruz no era solo un humano, sino el Verbo de Dios, el Dios infinito. Cristo es merecedor de alabanza, honra, gloria y adoración. Bendito por los siglos. Amén.